Buenas. He grabado este vídeo como parte de un proceso de enfrentarme a cosas que me aterran y una de ellas es hablar en internet. Pero llevo un tiempo queriendo grabar un vídeo sobre mi perspectiva de uno de los grandes temas de mi vida este último año, que es el poliamor. Y para los que me conocen saben que es algo de lo que hablo mucho y muy apasionadamente, porque para mí ha supuesto un absoluto cambio de paradigma y no exagero cuando digo que ha tenido la magnitud de un despertar espiritual. Y me nace el impulso de querer compartirlo porque yo sé que mucha gente no se detiene a cuestionarse esto, o peor aún, quizás se lo han cuestionado, pero cuando han expresado una opinión disidente se han encontrado con una reacción de rechazo, enfado o incluso humillación por parte del entorno o de su pareja. Y a veces tan solo el abrir una ventana a una realidad distinta, a una forma diferente de pensar y de entender las relaciones humanas, puede resultar extremadamente esclarecedor y liberador. Y la intención de este vídeo no es convertir a nadie ni convencer a nadie de que esta es la forma correcta de vivir, sino abrir una conversación e incentivar al debate y con suerte empujar a que la gente se relacione de forma más consciente. Porque en mi opinión no hay nada más sano que cuestionar el status quo y diseccionar las convenciones culturales y los códigos sociales y los modelos que damos por sentados. Porque todo, absolutamente todo, es un constructo, empezando por el lenguaje. Y cuando nos esforzamos por comprender cómo nacen estos modelos, qué función social cumplen, qué necesidades intentan satisfacer y por qué se perpetúan, desarrollamos la capacidad de analizarlos críticamente y podemos reconocer sus fortalezas, detectar sus fallos, sus limitaciones y pensar colectivamente si pueden existir formas mejores de convivir. Entonces, como el poliamor es un término que está muy estigmatizado y tiene una carga emocional que genera tanto rechazo visceral en algunas personas instantáneamente, casi me veo obligada a empezar el vídeo desmontando los mitos más comunes sobre el poliamor. Y eso es algo que me frustra porque siento que la mayoría de conversaciones sobre el poliamor que tengo con gente no poliamorosa empiezan por hablar sobre qué no es el poliamor, y es la parte menos interesante realmente. Pero bueno, por algo hay que empezar y vamos a empezar por los mitos más comunes y francamente más hirientes. Mito número 1. El poliamor es inmoral. Sobre este no me voy a detener mucho, pero vaya que el poliamor se fundamenta sobre unos valores éticos muy claros, que son el consentimiento informado, el respeto mutuo y la comunicación transparente. Y no se trata de engañar ni de manipular a nadie, sino de construir relaciones auténticas y consensuadas. Mito número 2. El poliamor es una excusa para acostarse con muchas personas. Esta es probablemente una de las objeciones que más me fatiga: la tendencia a reducir el poliamor al sexo. ¡Qué obsesión con el sexo! Si una persona quiere tener muchas relaciones sexuales, no necesita usar el poliamor como excusa. Puede perfectamente disfrutar desde su soltería de tener encuentros esporádicos y todas las relaciones casuales que le plazcan. El poliamor, por definición, no gira en torno al sexo, sino en torno a generar múltiples vínculos afectivos profundos basados en la honestidad y, again, en el consentimiento. Y por supuesto que el sexo puede formar parte de esas relaciones, pero reducir el poliamor al sexo es tan absurdo como reducir la pareja monógama al sexo. Y sí, ¿para qué mentir? La libertad sexual es uno de los principales motivos que acerca a mucha gente a la no monogamia. Porque vamos a fingir que no, tampoco hay nada de inmoral en ello, pero si es solo por tener sexo fuera de la pareja, existen otros modelos, como las relaciones abiertas, la cultura swinger, etc. Lo verdaderamente distintivo del poliamor no es la multiplicidad de relaciones sexuales, sino su filosofía sobre el amor, que me resulta una propuesta mucho más radical y mucho más interesante, pero desafortunadamente desconocida para la mayoría que se quedan en la superficie del prejuicio. Tercer mito. El poliamor es una forma de huir del compromiso.
El hecho de que una persona desee explorar múltiples relaciones no significa que no pueda comprometerse profundamente con alguien. Muchas personas que practican el poliamor tienen compromisos muy profundos y significativos. Yo he conocido matrimonios poliamorosos que llevan más de una década. La única diferencia es que estos compromisos no giran en torno a la exclusividad romántica o sexual. Y la gente confunde mucho compromiso con exclusividad, pero no son equivalentes. En las relaciones poliamorosas el compromiso existe y tiene que ver con la responsabilidad consciente, la presencia sostenida y los cuidados. Siguiente mito, y prepárense porque esto es una frase real que dice la gente a pesar de que es totalmente incoherente. El poliamor es solo infidelidad consentida. Explícame, ¿cómo puede ser una infidelidad si es consentida? La gente que dice esto claramente no conoce la definición de la palabra fidelidad, así que la voy a leer del diccionario para los que necesitan un recordatorio. La fidelidad es un valor moral y una virtud que implica ser leal, constante y firme en el cumplimiento de compromisos y promesas. Por eso la monogamia generalmente tiene que ver con no te folles a otras personas, porque en general el principal o incluso el único pacto explícito es el de exclusividad. Y el incumplimiento del mismo pues es una forma de traición de la confianza en ese pacto, ¿no? Pero lo triste en no ir más allá de la definición de infidelidad es que la mayoría de la gente no tiene en cuenta todas las otras formas de infidelidad que pueden darse dentro de cualquier vínculo y que no tienen nada que ver con otras personas fuera de la relación. Como por ejemplo, engañar a otra persona sobre tu nivel de implicación emocional o tus intenciones con respecto al vínculo. Hacer creer que quieres construir algo a largo plazo, que hay dirección y proyecto común, cuando en realidad sabes que ni quieres ni puedes sostenerlo y te estás quedando en el vínculo por miedo a estar solo, o inercia o dependencia. Porque ante todo, la fidelidad se traduce en honrar el vínculo afectivo y cuidar al otro. Y en la monogamia, como no hay pacto de exclusividad, la fidelidad aplica a los pactos de convivencia, los acuerdos y los límites que hayáis establecido juntos. Porque sí, en el poliamor no es todo vale, también se hacen acuerdos. Pero lo chulo es que en vez de adoptar uno predeterminadamente, pues sois libres de elegir los que os funcionan a vosotros en base a vuestras necesidades específicas. Siguiente mito. No se puede amar a más de una persona a la vez sin que esto implique una disminución del amor o de la dedicación hacia cada persona. Este mito contradice experiencias cotidianas como el amor por múltiples amigos. El poliamor simplemente extrapola esta idea al amor romántico. Y reconocer que cada relación es diferente y te aporta algo distinto ayuda a evitar comparaciones innecesarias y a jerarquizar las relaciones entre sí. Cuando cada vínculo se valora por lo que es en sí mismo, uno no tiene por qué significar una amenaza para los demás. Y este es el punto en el que se atascan la mayoría de debates sobre el poliamor, porque muchas personas tienen la creencia férrea e inamovible de que no se puede amar a más de una persona al mismo tiempo, románticamente. Y tengo noticias para ti. El hecho de que tú, José Antonio, no seas capaz no significa que otras personas tampoco puedan. Y el hecho de que te niegues a aceptar esta realidad invalida la experiencia de las personas que sí son capaces. Mito número 6. El poliamor es inestable y lleva a la ruptura. Las relaciones poliamorosas, igual que las monógamas, pueden ser estables o no. Cada una tiene sus dificultades, sus desafíos, sus complejidades, independientemente del modelo. Y si bien es cierto que el poliamor puede llegar a generar más tensiones o más conflicto por el hecho de que estás más expuesto a situaciones que te enfrentan a partes de ti muy vulnerables y muy egoicas, eso no significa que esté destinada a fracasar. La relación exitosa no es la que no tiene conflictos, eso no existe, es la que los tiene y es capaz de afrontarlos y de gestionarlos de forma sana, con empatía y respeto mutuo y aprender de ellos. Y en el poliamor se pone muchísimo énfasis en la comunicación honesta y en la gestión emocional, porque honestamente es lo mínimo indispensable para que pueda funcionar. Ahora bien, ¿es difícil gestionar múltiples vínculos sexoafectivos profundos y comprometidos? Absolutamente sí. No os voy a vender el pato, requiere de mucho trabajo interno,
muchos recursos emocionales y mucho tiempo. Y siendo realistas, no todo el mundo puede permitírselo, pero para los que tienen la motivación y la ilusión y las herramientas para embarcarse en ello, la recompensa a largo plazo y la gratificación que llegas a obtener si consigues que funcione es inigualable. O sea, al final el poliamor es un proyecto de vida, tanto como la monogamia, y ese esfuerzo es el precio a pagar para disfrutar de ese grado de libertad y de integridad. Yo personalmente estoy dispuesta a pagarlo y doy gracias a Dios que tengo las herramientas y me lo puedo permitir. Y ya solo con eso me doy cuenta de que este vídeo se me está haciendo súper largo y aún ni he rascado la superficie. Pero bueno, me ha quedado mucho de lo que hablar y si es algo que os interesa, pues podéis darme feedback y ponerme en los comentarios si queréis que haga una segunda parte y si os ha surgido alguna pregunta que queréis que responda en el siguiente vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, si hay algún tema específico que queréis que trate dentro de este mundo de la no monogamia. Y gracias por haberlo visto hasta el final, se agradece muchísimo la curiosidad y aunque te sientas que esto no es para ti, simplemente la voluntad de entrar en contacto con otras realidades y otras experiencias diferentes a la tuya para poder acercarte a ellas desde la empatía y el entendimiento es algo muy hermoso y muy valioso en sí mismo. Así que gracias y adiós.